Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a Células Dinámicas. Aquí tenemos hoy, como siempre, al profesor teólogo, el pastor y apóstol Héctor Vidales, y su servidor, el pastor Domingo Hernández, donde vamos a compartir ideas, vamos a presentar un tema que tiene que ver con las células dinámicas, para que ustedes al reunirse, como ya lo están haciendo, al oír lo que estamos diciendo y viéndolo, sean edificados como célula dinámica. Así que, distinguido profesor, pastor Vidales, nosotros tenemos una diferencia en la explicación que se da a expiación, a libertad del pecado, a redención, a santificación, a justificación y a perdón, entre otras cosas. ¿Cómo nosotros podemos hacer diferencia entre perdón, expiación, redención? ¿Cómo podemos comenzar a aplicar este punto de lo que significa realmente el perdón de los pecados? Muy bien. Exactamente, el tema que nos ocupa hoy en esta célula es el perdón. Y sí tenemos que diferenciarla. En la cruz, como hemos platicado, se ejecutó todo al mismo tiempo, ¿verdad? En el momento de ese tetelestai, en el consumado es, ahí se dio el intercambio, ahí se dio la justificación, se entregó la justicia, ahí se intercambió, ¿verdad?, la criatura espiritual por la criatura carnal, y allí se otorgó la liberación, por lo tanto el perdón también. La mejor manera de entenderlo gráfico, a veces le dice, sí, está la crucifixión de Cristo, la sangre de Cristo. Independientemente de que vayamos a ver eso, recordemos una cosa gráfica. El velo se rompió. Por lo tanto, al no haber separación, ahora existía el perdón. Pero lo que es bueno que platiquemos y que lo digamos a las personas que nos están viendo, es qué significaba ese perdón, de qué proviene ese perdón. Y yo me gustaría que nos hicieras una reminiscencia acerca de por qué necesitamos ser perdonados. Bueno, realmente el perdón que la Biblia menciona es para aquel personaje que tiene una deuda que no puede pagar. Así es. Y el prestamista viene y liquida la deuda sin que uno tenga que dar nada. O sea, se queda sin deuda. En el caso del pecador, el pecador no podía pagarla, porque Adán nos transmitió el pecado y la muerte a todos. Así es. Y tenía que venir un garante, alguien que tomara la deuda y nos quitara lo que significa las consecuencias de esa deuda. Entonces tú estás tratando de darnos a entender que por un solo pecado vino la transgresión, y en ese pecado podríamos decir que se estableció la culpa de la cual necesitábamos perdón. Exactamente. Y eso duró muchos siglos. Desde Adán hasta Jesús pasaron casi 4.000 años, según dicen los que calculan la genealogía bíblica. Y entonces cuando llegó el libertador, dice el profeta, llegó el libertador de Sión y quitó el pecado de Jacob. O lo que tú me quieres decir entonces, que la mayor parte de la esclavitud del hombre está dado en la culpa, en no tener ese perdón, en que lo que sucedió con Adán y Eva, principalmente si nosotros llamamos el pecado de Adán, cargaba al hombre bajo una especie de condenación. Bueno, yo tengo experiencia como tú la tienes también, porque tú has sido pastor en diferentes partes del mundo, igual que yo.
me tocó un caso y brevemente lo voy a decir. Llegando yo a un distrito donde tenía varias iglesias, me hablaron de una hermana que estaba en el hospital y cuando fui a verla estaba en el departamento psiquiátrico, donde allí no podía entrar cualquiera, estaba bajo rejas. Y cuando llego me la encontré en la cama sentada, pero huida del mundo. Y así tuve que ir varias veces. Y un día ya en su casa le pregunté por qué tenía que estar tantas veces en el psiquiatra. Y me dijo, oh pastor, es que yo hice un aborto y maté a un niño. Y dije, bueno, aquí está el sentimiento de culpa, y ella no ha aprendido cómo sentirse perdonada. Así es. Una vez que con sencillez le mostré lo que hizo Jesucristo, por nosotros se le quitó el sentimiento de culpa, aquella mujer fue sanada, al punto de que fue una líder de los niños en la iglesia. Así es. Y yo creo que eso es lo que Jesús mostró después, que vamos a hablarlo enseguida. Así es. Necesitamos ser perdonados de algo. Eso trasciende, ¿verdad? Porque lo pone Dios de una manera legal. Entonces estábamos ante un juicio, pero Él se hizo cargo y tomó nuestro lugar. Eso ya lo vamos a ver y lo hemos desglosado también en la salvación, en la justificación, en la redención. Entonces quiere decir que al tomar nuestro lugar, pasó por alto nuestros pecados. A mí me impresiona esa frase. No, y eso lo dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, seguro. Eso no está capítulo inventado 5. aquí. No, ¿verdad? Sí, y quería mencionarlo, ¿verdad? A mí me gusta mucho entenderlo. Romanos 3:17 y ir a Romanos capítulo 5, versículo 8, prueba que nos ama, en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Qué nosotros tremendo y qué hermoso está eso. ¿Sabe que cuando uno mira la obra salvífica de Jesús, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y pasó por alto los pecados? Ya Pablo lo está describiendo Sí. con claridad, pero en el misterio del Evangelio. ¿Sabías tú, Domingo, que la estamos palabra pocos. perdón en griego significa pasar por alto? Bueno, y lo interesante está el Passover. Exactamente. Y si nos vamos allá al concepto hebreo de la Pascua, ¿verdad? Para poder salir adelante en lo que el Estaba la sangre ahí. Exactamente. Entonces necesitaba pasar por alto. Entonces ese pasar por alto significó el perdón para nosotros. Pasó por alto nuestro pecado. Es que no entienden muchos que en el plan salvífico de Dios Sí. decía que Cristo murió desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios vio lo que iba a suceder. Pero se Y ya- ejecutó en la cruz. Y ya Él proveyó. Se ejecutó, Por eso fue significó. que cuando se puso la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, el que la mirara quedaba libre del veneno que los mataba. Sí. Porque es lo que Dios propuso. Así O es. sea que si tú crees lo que Él propuso, ahí está. Ahora, ¿y qué tanto es el alcance del perdón de Dios? Bueno, el alcance del perdón, y ahí es donde mucha gente no entiende. Oh, sí, nos perdonó los pecados pasados, pero los presentes, oh, tengo que gemir, tengo que llorar, tengo que gritar. Y los del futuro, cuando Wow. lleguen, ¿cuándo van a llegar? No, eso todavía hay que ver que llega así cuando llegue. A Entonces, ver. si él perdonó los pecados, ¿cuáles son? Los presentes, pasados, futuros, todos cuantos. Así es. Colosenses, ¿qué dice? Todos Todos los los pecados. Ujú. Oye, Ahora, ¿por qué dice el Romano? Dice, porque si Él pagó por el pecado que nos condenaba, que es el pecado de Adán, entonces dice, todos los demás quedaron cubiertos. ¿Por qué? Porque cortó la raíz. Entonces los frutos podridos pues quedaron ya sin función, ¿verdad? Automáticamente ya quedaron descartados. mira ¿verdad? qué interesante, cuando Isaías lo dice casi 8 siglos antes de Cristo, mira, tú cometiste un pecado, pues yo te perdoné. Ahora lo que tienes que hacer es recordarme que Amén. yo te perdoné. Y eso es antiguo pacto. Isaías 43, seguro. Y cuando Jesús llegó a una casa y estaba tanta gente allí que trajeron un paralítico y trajeron un lienzo atado así, y lo subieron en el techo, abrieron un hueco y lo dejaron caer por el hueco. Y Jesús vio la fe de ellos y mirando al paralítico dije, tus pecados te son perdonados. Ujú, Y empezaron los religiosos, pero este es un blasfemo, pensando, ¿no? ujú. Mira que solamente Dios puede perdonar pecados. Dice, para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad de perdonar al paralítico, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y no había muerto en la cruz del Calvario. Así es. O sea que el Señor estaba quitando sentimientos de culpa que le trajeron la parálisis, Sí, que eso es lo que hace el pecado. sí, porque él traía la fórmula, ¿verdad? Él decía que él venía a hacer lo que el pecador no podía hacer, que es pagar por el pecado de Adán. Entonces dice, todos cometieron el pecado porque todos pasaron por ese problema, todos traen la herencia de ese problema. Entonces dice, yo vengo a pagar por pecadores que éramos todos.
Entonces a todos nos ofreció el perdón. Por eso es que la palabra clave está en tetelestai, como hemos dicho, ¿verdad? El consumado es. Él consumó la paga del pecado, perdonándonos, dice en la cruz, todos, y quitó, dice Colosenses, la deuda que nos era adversa, ¿verdad? Esa deuda que nos era adversa, dice, la llevó, ¿a dónde? A la cruz. Y como dice también el apóstol Pablo, entonces con él estamos, ¿qué? Juntamente crucificados. La deuda es el pecado y el pagar es la muerte. Ajá, pero él se pasó por la muerte y probó la muerte por nosotros, ¿verdad? Por eso es que las células dinámicas se va a basar siempre en levantar a Jesucristo. Amén. Porque básicamente aquí no estamos hablando de otro Dios, Así es. ni de otro intercesor, Así sino, es. dice Pablo en primera de Timoteo 2:5, hay un Dios y un mediador, solamente, Así es. el cual es Jesucristo hombre. O sea que nosotros estamos levantando aquí al Señor de los señores. Así es. Y si nosotros queremos seguir el principio de Maús, quisiéramos que les ardiera el corazón a nuestros alumnos, ¿verdad? Wow. Que su corazón ardiera, que todos sus pecados fueron perdonados por lo que pasó en la cruz. No lo que va a pasar, sino cuando ya se encuentren con Jesús. ¿Qué te parece si les decimos a ellos lo que le dice Isaías, ¿verdad? Lo que le dijo Dios a Isaías? En todo caso, ven conmigo a cuentas y recuérdame que ya te perdoné. Y si fueran rojos como el carmesí tus pecados, el capítulo 1, Lo pondré como la blanca lana. qué tremendo. Y en el 63 dice eso. Y los tiré al fondo del mar. Y dice, y lo puse detrás de mis espaldas. Así es. Y no me acordaré de ellos. Y no me acordaré de ellos. Y ya Dios estaba anunciando Ese es el Dios perdonador. antes de que viniera el Cordero de Dios a la Así tierra. es. Entonces, un Dios perdonador puede perdonarte ahorita y dejarte a juicio mañana. Pero fíjate qué interesante, para hacer una partecita aquí. El que anuncia al Cordero de Dios fue un levita, uno que iba a ser sacerdote, Juan el Bautista, porque su padre y su mamá eran levitas. Y él es el que dice, como sacerdote, y de la misma edad de Jesús más o menos, que era la edad del comienzo de un sacerdocio. Dios que quita el pecado del mundo. Que arrebata el pecado del mundo. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Que lo quita, ¿verdad? Oye, ¿no habrá alguien en la célula que tal vez esté con ese sentimiento de culpa que viene arrastrando y hoy Dios te lo va a quitar? Puede ser, pero una de las cosas que van a hacer ellos van a aprender. Y van a aprender, y con base en lo que van a aprender y lo que van a aprender en otras células, también van a coger su parte y van a poder llevar a otros esa parte. Así es que el perdón es extensivo, el perdón es total, puesto que lo que pasó en la cruz fue total. Dice que cuando venga Jesús ya no vendrá en relación con el pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados cuando en la cruz, a donde Él dijo, consumado es. Y fíjate, para una conclusión de mi parte, ¿no? Porque estamos llegando al final del tema. Así es. Cuando ya el Señor asciende y los discípulos son llenos del Espíritu Santo y Pedro es enviado a buscar desde allá de Cesarea, cuando estaba Cornelio allí recibiendo la visión del ángel y viene Pedro allá con los testigos y entonces Pedro comienza a decir, ¿no? Mira, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y a este Dios lo puso, y ahora por medio de él recibimos perdón de los pecados. Y dice que el Espíritu Santo interrumpió a Pedro y lo llenó de Espíritu Santo cuando habló del perdón. ¡Qué tremendo, hermano! Así es. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando estamos hablando de que Dios te liberó, Así es. que Dios, ahora tú estás como vino el libertador de Sión para quitar a Jacob su pecado. Y entonces el Espíritu Santo puede trabajar. Y es un perdón total. El perdón no puede ser el perdón a la mitad. Dios no fue a la cruz por hacer el perdón a la mitad. El perdón es total. Y el perdón incluyó el pasar por alto, no uno de los pecados, sino todos los pecados, porque Él ya no puede ser bajado de la cruz, ni puede volver a subir a la cruz. No podemos traerlo subiendo y bajando. Por eso es que dice que cuando lo vino lo hizo en forma que total. Entonces Él obró redención. Por eso es que el pecado ya, el perdón ya fue otorgado. ¿Verdad? Sí, y a nosotros que Dios nos envía como reconciliadores, como embajadores, como si Dios rogara por medio nuestro. Y Pablo cuando está diciendo eso en 2 Corintios 5, y él está hablando ahí y dice, mira, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo, y dice, no imputándole sus pecados. Fíjate que allá en Romanos 3 dice, no tomándole en cuenta los pecados. Y ahora cuando está hablando de la justicia de Dios, ya no se le imputa. Que nos hizo justicia de Dios en él, no imputándole los pecados, no poniéndosele, porque eso Dios lo quitó. Ahora entonces, para terminar, el Evangelio entonces
¿Qué nos dice acerca del perdón? Que el perdón va a ser dado y que tendrás que pedir perdón, o que el Evangelio significa que el perdón ya fue otorgado. No, imagínate, todo lo que tenga que ver con el antiguo pacto y se ven, estamos a cuenta, si Pero tus pecados así, pero cuando el vino Evangelio que Jesucristo, dice, ya te lo dio ya. el Evangelio es que te dio el perdón en la cruz, y cuando Él venga ya no vendrá en relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre fue perdonado, fue llevado a la cruz juntamente con Cristo, Gloria a y Dios. con Él estamos resucitados. Hemos resucitado un hombre perdonado, y te queremos llevar a eso, sí, que eso significa el gran amor de Dios. Quédate con nosotros y vamos a continuar en estas células dinámicas que son hechas especialmente para ustedes y para que también enseñen a otros. Muchas gracias, Domingo, por estar con nosotros. Seguro que sí. Bendecidos todos los que están ahí en la célula. Amén.